Bienvenidos una vez más a esta barra de educación educativa, este mirador universitario. Estamos de regreso en estas sesiones que presenta la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Les quiero recordar que pueden escribirnos y que el programa sigue en vivo. Pueden ustedes seguirlo en las direcciones de internet que les vamos a estar proporcionando a lo largo de esta sesión, junto con la dirección también donde nos pueden escribir. Les recuerdo que hay algunos libros para los que estén interesados, que hayan enviado sus comentarios, que pueden pasar a recoger a esta coordinación. Me es grato, simplemente quiero decirlo, hacer de su conocimiento que nos han escrito personas de otros países que han seguido el programa y sus comentarios han sido útiles, pertinentes y bienvenidos. Se los agradecemos de corazón. Bueno, estamos trabajando en torno a uno de los libros uno de los clásicos más difíciles que hay, que es el Tractatus Logico-Philosophicus, y hemos presentado diversas facetas, aspectos del libro. Dada la forma como está redactado el libro, una serie de proposiciones que están numeradas en función de la importancia que el autor creía que poseían, la lectura se vuelve difícil y por lo tanto se requiere de una ayuda, una guía para poder leer el libro en su totalidad y poder dar cuenta de cada una de las secciones. Aquí por eso propuse desde la primera sesión dos vías de interpretación enmarcadas dentro de una gran tesis general. La gran tesis, entre comillas, por razones que se explicaron en otro momento, no es una tesis filosófica, sino una aclaración de alguna índole. No hay tesis en el Tractatus, es simplemente una constatación, un punto de vista de que la filosofía se compone de pseudo problemas, la filosofía tradicional, y eso era algo que había que mostrar. En la primera, las dos vías de interpretación que propuse son lo que llamé la perspectiva lógica, por un lado, y la perspectiva de la primera persona, por el otro. Sobre la lógica y la importancia de la lógica hemos abundado en las primeras tres sesiones. Presentamos muy a grandes rasgos, desde luego, lo que podríamos denominar la visión lógica de la realidad, el atomismo lógico del Tractatus, después la visión lógica del lenguaje, la teoría pictórica, y presentamos algunas consideraciones acerca de la naturaleza de la lógica, los objetos lógicos, las conectivas, las relaciones entre la lógica y el mundo y la lógica y el lenguaje.
Con esto, digamos, esclarecemos nuestra posición respecto al estatus y a la importancia de la lógica en el libro. Pero queda la otra. Y es de esta otra perspectiva de la primera persona de la que quisiéramos ocuparnos el día de hoy. Wittgenstein tiene muchas cosas que decir al respecto, novedosas. Les recuerdo que si nosotros enfatizamos la perspectiva lógica, es porque deliberadamente nos queremos desentender de consideraciones empíricas. No queremos hablar de la historia, de la sociedad, de la comunicación, sino de la lógica del lenguaje, la lógica de la realidad. No estamos haciendo astrofísica ni nada que tenga que ver con estudios empíricos de ningún aspecto de la vida o del mundo. Nos interesa la perspectiva más abstracta. Pero entonces, al hablar desde esta plataforma tan general, tan universal, nos desentendemos de los asuntos humanos, por así decirlo, de la interacción entre las personas y los agentes. Pero entonces queda nada más el punto de vista del sujeto hablante, del yo. Y es de esto de lo que nos vamos a ocupar hoy. Es esta una temática que cae dentro de lo que se conoce como, digamos, una rama de la teoría del conocimiento, que se conoce como la metafísica de la experiencia, y es en relación con los temas del yo y sus estados, sobre los que quisiéramos decir ahora algunas palabras. El tema es interesante por muchas razones. Normalmente, cuando hablamos, usamos el pronombre personal yo constantemente, y parecería que si este pronombre tiene algún significado, forma parte de oraciones significativas, es porque tiene él mismo un significado. Y en general eso se ha entendido como que nos remite a algo. Este algo, por muchas razones, se puede mostrar, no puede ser identificado con el cuerpo. ¿Sí? Sea lo que sea el yo, no es reducible al cuerpo. Yo recuerdo cuando era niño, cuando tenía 3 años, que tenía el cuerpo muchísimo más chico, un color de cabellos distinto, toda una serie de características, que sigo hablando de mí mismo, aunque ya mi cuerpo es completamente distinto. Y además podemos hablar de injertos, trasplantes, se puede uno teñir el pelo, cambiar la dentadura, toda una serie de cosas, y seguimos hablando de que nos pasa eso. Yo tenía antes tales y cuales muelas y ahora tengo tales y cuales piezas dentales que me incrustaron ahí. Y sin embargo sigo hablando de mí mismo. Entonces el cuerpo, me pueden cortar una mano, amputar una pierna y sigo hablando de mí mismo. ¿Sí? Entonces hay un sentido en el que el cuerpo no puede ser idéntico al yo, puesto que yo puedo seguir hablando de mí mismo aunque el cuerpo se haya modificado, mutilado, cambiado drásticamente. Entonces, el problema está claro en determinar qué es esa cosa, qué es ese yo del cual no podemos zafarnos, al parecer, puesto que nos referimos a nosotros mismos, otros hablan de nosotros sin querer aludir exclusivamente al cuerpo, y sin embargo no lo logramos identificar, no lo logramos atrapar. Es curioso que esto que somos nosotros y que se supone que es nuestra esencia, sea lo más difícil de encontrar. De hecho, por ejemplo, el gran filósofo escocés David Hume, en su libro del Tratado de la Naturaleza Humana, en el primer libro, donde habla del conocimiento, en la sección en la que habla sobre la identidad personal, Hume, que pretende importar a la filosofía el método, lo que él llama el método experimental, ¿sí? Que es el método de ir buscando mediante la observación, ya sea del mundo externo, ya sea introspectivamente, ese algo especial que nos hace hablar de nosotros mismos, no lo encuentra. Aplicando este método experimental no lo encuentra. Ustedes recordarán el experimento que hace. Si yo cierro los ojos y, por así decirlo, los volteo sobre mí mismo
y trato de encontrarme dentro de mí mismo, puesto que se supone que tengo que estar dentro de mí mismo, dentro de mi cuerpo, pues nunca me encuentro. Encuentro una sensación, encuentro una imagen, encuentro un recuerdo, encuentro una creencia, pero no encuentro ningún yo. Entonces, desde un punto de vista empírico, no hay nada que encontrar, ¿sí? Wittgenstein tiene un argumento muy semejante y que se puede extender a lo que Hume dice. Esto lo encontramos en 5.6331. Allí Wittgenstein habla del campo visual, pero lo que dice sobre el campo visual se puede extender al campo general de la experiencia. El campo visual, dice Wittgenstein, es más o menos, no tiene esta forma, ¿sí? ¿Sí? Si no hubiera espejos, si no hubiera nadie que reflejara nada, que hablara de nosotros, si nada más, por ejemplo, hubiera un ojo consciente que colgado de, por así decirlo, una rama que se paseara por aquí, por allá y que tuviera imágenes, el ojo nunca llegaría a la idea de que está viendo algo, simplemente vería, ¿sí? Igualmente en el caso, lo que este dibujito está diciendo es que el ojo no es objeto de visión para el ojo no forma parte de su campo visual, determina de alguna manera el campo visual, pero no es un objeto de visión, ¿sí? El ojo ve, pero no se ve a sí mismo. Si nosotros extendemos esta imagen, esta metáfora al todo de la experiencia y decimos que el yo es eso que tiene experiencias, pues resulta que el yo nunca aparece en el campo de la experiencia. No es algo que podamos nosotros encontrar, señalar, apuntar, identificar. Pero claro, si no hay nada que sea el yo dentro del mundo, entonces no hay simplemente ningún yo, porque no hay nada fuera del mundo, no hay ningún objeto que caiga fuera de la realidad. Entonces aquí debe estar involucrada alguna incomprensión respecto a la lógica de nuestro lenguaje, la lógica del lenguaje de las experiencias y de este lenguaje mediante el cual reportamos experiencias, que nos hace creer algo que es falso. En algunas secciones previas a esta, Wittgenstein discute el punto y muestra que la idea tradicional ha sido mal entendida. Y esto tiene problemas, tiene problemas graves. ¿Por qué? Porque no solamente nos hace pensar equivocadamente respecto al lenguaje, sino que nos hace buscar una entidad misteriosa y caemos entonces en especulaciones y en teorías de las cuales no salimos nunca. El análisis lógico del lenguaje debe no darnos la respuesta positiva de que encontramos algo por ahí, sino mostrar por qué todo el tratamiento y la búsqueda tenían que ser infructuosos porque no había nada que buscar. Si nos vamos a la sección 5.541, ustedes verán que allí, y 5.542, Wittgenstein presenta el problema de manera escueta, ¿sí? Cuando tenemos, él da el ejemplo de A cree que P, A piensa que P. Yo, si tuviera que cambiar una coma o una palabra, una letra del Tractatus, sería esta A, porque ahí Wittgenstein parece estar hablando de otra persona, cuando en realidad todo el libro ha sido concebido desde la perspectiva de la primera persona. Entonces, quizá en lugar de A deberíamos poner yo, ¿sí? Yo pienso que P. Entonces, nosotros ya vimos en la segunda sesión lo que es una proposición. Cuando pienso una proposición, expreso una proposición. Una proposición, lo vimos, es un retrato, ¿sí? en su relación proyectiva con el mundo, es decir, es un retrato, una oración, un retrato en este sentido, una oración que es de hecho pensada por una persona y una oración empleada. Y esto del pensamiento es importante porque no hablamos mecánicamente como autómatas, sino que se supone que entendemos lo que estamos diciendo
y que comprendemos lo que se nos dice. Entonces, estamos en esta interacción permanente de lenguaje y pensamiento desde este punto de vista. Un punto de vista que Wittgenstein, en su fase superior, posterior, va a rechazar y va a explicar de un modo distinto. Pero en el Tractatus todavía, como dije, hay resabios de filosofía clásica y este es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, esto no lo compromete de todos modos con la existencia de una entidad misteriosa, un ego cartesiano, freudiano, lo que quieran. Al contrario, Wittgenstein va a proporcionar un análisis distinto del tradicional. ¿Cuál sería el tradicional, el más simple? ¿Sí? Sería la idea de que hay una especie, una entidad particular, aunque no la pueda yo describir o enunciar, pero que está allí, puesto que nos referimos de alguna manera a ella mediante el pronombre, que tiene una relación especial con una proposición, siendo esta proposición una especie de entidad distinta de específica, distinta de objetos particulares, de una entidad abstracta. ¿Sí? Pero la teoría pictórica mostró que eso es fantasmagoría y que no tiene por qué ser, no tenemos por qué verlo de esa manera. Esta clase de locuciones se llaman actitudes proposicionales. ¿Sí? Todas estas expresiones que se anteponen a los verbos, pienso que, yo creo que, imagino que, deseo que, son actitudes proposicionales, son actitudes hacia una proposición. Esta noción de actitud proposicional fue introducida en la literatura, como todos saben, por Bertrand Russell, y es una noción muy útil. ¿Sí? Entonces, aquí parecería que hay una entidad que nunca sabemos qué es, y aquí hay otra que tampoco sabemos bien a bien qué es, que son las proposiciones, puesto que ni criterios de identidad hay para ellas. Entonces, pero la teoría pictórica disuelve esto y también va a disolver el yo. De hecho, la respuesta de Wittgenstein por la parte negativa de su respuesta consiste precisamente en la disolución del yo. Siempre que imaginemos que P, vamos a suponer que P es París, es una ciudad hermosa. Siempre que imaginemos algo, que digamos algo, ¿sí? Construimos una proposición y ahí hay objetos concatenados que forman un hecho simple. Entonces, esto puede ser disuelto en una serie de objetos que están relacionados y que tienen una cierta unidad, ¿sí? Dependiendo del número de objetos. Aquí podría decir yo, digamos, si son 5, A, B, C, D, etcétera, son amigos, ¿no? La relación de amistad une a estas 5 personas. Siempre tiene que haber objetos en concatenación. Pero que yo imagine, que yo piense, que yo desee, etcétera, que P, pues da exactamente lo mismo. El contenido es siempre el mismo. Lo único que cambia es mi actitud hacia eso. Es decir, vamos a suponer que tenemos un hecho simple, una proposición, y que si yo la veo de frente es que la estoy pensando. Si la veo desde un lado es que la estoy creyendo. Si me muevo y la sigo contemplando es que la estoy negando. Si no, la estoy imaginando. Pero el contenido es siempre el mismo, ¿sí? Entonces, y esto lo vimos acá, si esto es lo que importa, aquí lo que hay es un estado particular que puede ser el de pensamiento, si es así, o el de creer, pensar, etcétera, ¿no? Cualquier configuración que sabemos que corresponde a la configuración de la proposición que estamos nosotros considerando, ¿sí? Y esta es la respuesta de Wittgenstein que da y que ha dado lugar a muchas controversias en la página, en la sección 5.542. Fíjense lo que dice Wittgenstein, porque parecería que está diciendo algo sumamente oscuro, pero una vez que lo entendemos, resulta de una claridad prístina, extraordinaria. Dice, voy a leer mi traducción, ustedes la pueden seguir en el texto, 5.542, en el texto oficial. Pero es claro, sin embargo, que A cree que P, yo puse yo en lugar de A, pero bueno, A cree que P, A piensa P, A dice P, son de la forma P dice P. P dice P, ¿sí? Porque en realidad el contenido es el mismo, que lo imagine, que lo piense, que lo desee, da exactamente lo mismo. Se está expresando la misma proposición, ¿sí?
Y aquí se trata, como él dice, no de la coordinación de un hecho con un objeto particular, sino de la coordinación de hechos a través de la coordinación de sus objetos. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo yo pienso que P, lo que hay es el estado de pensamiento de que P, y esto no es el estado de una sustancia particular, sino de el estado mental de pensar que está configurado de modo tal que corresponde al retrato lingüístico que empleamos para describir un hecho. Si el hecho se da, entonces ese estado mental es verdadero, representa lógicamente bien la realidad y la proposición es verdadera. ¿Sí? Entonces, esta clase de análisis, digamos, se puede desarrollar en relación con cualquier actitud proposicional y entonces nos damos cuenta de que no necesitamos postular ningún yo, ninguna sustancia pensante, ningún sujeto extraño, nada misterioso para entender lo que decimos cuando empleamos esta clase de expresiones, que lo hacemos constantemente. Es una falacia pensar que porque usamos el pronombre personal yo, tenemos que encontrar un referente por misterioso que sea. Y obviamente los que conocen la temática saben que esta falacia ha dado lugar a muchísimos problemas y dolores de cabeza, porque no solamente no lo encontramos en la experiencia inmediata, en la conciencia inmediata, en la experiencia directa, como lo mostró Hume, que era un gran analista en términos de introspección, era un especialista, digamos, en ese terreno, al igual que Wittgenstein, y no encontramos nada. Wittgenstein da otro argumento, ¿sí? Sino que todos estos argumentos a priori que se han dado, pues siempre han fallado. Y además es muy extraño que tengamos que argumentar y buscar en especulaciones lo que se supone que es lo más íntimo de nosotros mismos, nuestro yo, encontrarnos a nosotros mismos. Algo debe estar mal. Y bueno, parte de lo que está mal es el análisis tradicional, simple, digamos, superficial, de esta clase de expresiones. No necesitamos postular nada de esto. Ahora, esta idea del yo tradicional desemboca en lo que se conoce como solipsismo. ¿Por qué? Porque si yo no soy un cuerpo y soy algo distinto, tengo que ser algo diferente del cuerpo, radicalmente distinto. Y esto en general ha sido entendido como una mente, el alma, según la terminología y según las edades, las épocas. ¿Sí? Entonces, si yo soy realmente una mente, yo solamente puedo tener acceso a los contenidos de mi mente. Entonces, que yo imagine, que yo piense, que yo crea, que yo recuerde, que yo dude, niegue, me represente tales y cuales cosas, siempre estoy en una especie de escenario, como diría Hume, una especie de teatro, en donde lo único que pueden pasar, lo único que puedo consumir son mis propias ideas, ¿sí? Pero entonces ahí se plantea un problema, porque ¿cómo puedo yo saber que este sistema de ideas que yo tengo efectivamente corresponde a algo en un mundo externo? Yo tengo una convicción de que hay un mundo externo, una convicción muy fuerte. Yo tengo la convicción de que hay otras personas, pero resulta que siempre que quiero hablar del mundo externo y de otras personas, de lo que hablo son de mis ideas, ¿sí? Entonces, no puedo yo salir de mi propio mundo mental, porque cada vez que yo creo que es algo, lo que tengo es una nueva idea, por diferente o complicada que sea, o compleja que sea. Esto es el solipsismo tradicional. Sí, este solipsismo se genera por la creencia en una sustancia especial, un sujeto que es lo que tiene los pensamientos, las creencias, que es diferente del cuerpo, y ahí se plantean entonces todas estas dificultades de primero conectarlo con el cuerpo y luego la demostración del mundo externo. Esto Wittgenstein lo critica severamente, lo destruye, pero presenta un punto de vista de simpatía también con el solipsismo. Sobre esto regresamos en un momento.
ahora con ustedes nuestros héroes, Nova, Hubbles y Newton. ¡Newton! ¡Ven pronto! ¡Algo está ocurriendo en el cielo! ¿Por qué tanto alboroto? Asómate por el ocular para que veas lo que está ocurriendo. Bueno, ¿y dónde está eso? Por aquí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Oye, ¿y qué le pasa a tu perro? Yo creo que todo. Espacio Cruzado. 500 a.C. Los griegos creen que la Vía Láctea es leche. 1609. Galileo apunta su telescopio al cielo y nota que la Vía Láctea está compuesta por estrellitas. 1755. Kant propone que la Vía Láctea no es única en el universo. 1785. Herschel cuenta las estrellas de la galaxia y concluye que el Sol está en el centro. 1920. Shapley saca al Sol del centro, pero cree que la Vía Láctea es todo el universo. 1922. Hubble demuestra que la Vía Láctea no es única en el universo. 2009. ¿Quieres saber más? Bueno, estamos de regreso para proseguir con esta exposición, pero ya dejamos la parte negativa de la argumentación de Wittgenstein y vamos a adentrarnos en la parte positiva. Es cierto que si entendemos el solipsismo como la convicción de que hay una sustancia pensante, que es lo que tiene pensamientos, creencias y demás, porque no decimos del cuerpo que tiene eso, no decimos que a mi mano le duele o a mi muela le duele, decimos a mí me duele la mano, me duele la muela, lo que sea. Soy yo quien tengo recuerdos. Bueno, si tenemos esta interpretación del pronombre personal como remitiéndonos a algo y terminamos en la creencia de que hay un yo que tiene pensamientos, caemos en estos absurdos, en estas interpretaciones equivocadas de de las actitudes proposicionales y de la lógica en general de nuestro lenguaje. Sin embargo, es claro que hay algo del solipsismo que nos atrae, ¿sí? Y Wittgenstein recoge con simpatía esta faceta del solipsismo de la cual no queremos zafarnos, ¿sí? Hay algo que es importante y es la idea del carácter único de mi existencia, de una posición única e incompartible en la vida. Pero esto ha sido interpretado como la existencia de un yo, de un sujeto único, etcétera, ¿sí? Cosa que queda descartada ya, porque si el alma humana o la mente humana fuera lo que el análisis tradicional revela, tendríamos que decir que es algo sumamente complejo, una combinación grandísima de estados mentales, pero entonces sería algo sujeto a destrucción, algo que se puede transformar, ya dejaría de ser un alma, ¿sí? Wittgenstein mismo apunta a esto en alguno de los pasajes mencionados. Pero, entonces, esta forma de solipsismo no es interesante, no conduce a nada, desemboca en el mejor de los casos en lo que Russell llamó el solipsismo del momento, y eso es un programa filosófico fallido que no lleva a nada. Pero hay algo que es rescatable del solipsismo y es esta idea del carácter único e incompartible, irrepetible de mi existencia, ¿sí? Por eso Wittgenstein dice en 5.62, que es una de las secciones más interesantes de toda esta parte, él dice,
Cito, pues lo que el solipsismo quiere decir es totalmente correcto, solo que no se puede decir, sino que se muestra. ¿Y cómo se muestra esto? Bueno, se muestra por el hecho de que hay cosas que solamente yo puedo expresar. Por ejemplo, si yo digo que me duele la muela, yo doy expresión a mi dolor de manera directa, yo tengo ese dolor. Si alguien dice de mí que me duele la muela, lo más que puede decir es que pues hago tales y cuales gestos, que voy al médico, que tengo hinchada la boca, que lo que sea, ¿sí? Pero no describe lo que yo estoy diciendo. Si digo que tengo hambre, yo expreso mi hambre directamente. Si alguien dice él tiene hambre, lo que está haciendo es describir su conducta, ¿sí? Pero aunque haya 10, 100, 1000 personas en todos los idiomas habidos y por haber que dicen él tiene hambre, eso no equivale ni siquiera conjuntamente a lo que yo expreso cuando digo que yo tengo hambre o que me duele la muela o que recuerdo tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, hay algo que solamente yo puedo expresar porque yo ocupo el lugar adecuado en el lenguaje para expresarlo. Ocupo el lugar de la primera persona. Y en realidad lo que Wittgenstein está diciendo es que este lugar es irreemplazable, insustituible. Nadie puede ocuparlo, ¿sí? Ocuparlo en mi lugar. Y lo que pasa conmigo, evidentemente pasa con los demás. Entonces, aunque lo que yo quiero expresar, este carácter único, no lo puedo decir en el lenguaje, que es un lenguaje compartido y de todos, porque si lo digo, lo que estoy diciendo es una barbaridad. Si yo digo, yo ocupo un lugar especial en el mundo, pues inmediatamente va a saltar otra persona a decirme, no, pues yo también ocupo un lugar especial. Entonces, no es lo que queremos decir. Pero eso que yo no puedo decir, porque es significativo, lo puedo expresar, y lo expreso cuando uso los verbos legítimamente en primera persona. Entonces, ¿hasta dónde llega mi persona? Bueno, justamente hasta donde llega mi lenguaje en primera persona. En este mundo resulta que yo estoy asociado con un cuerpo, pero es obvio que eso no tendría por qué ser así. Podemos imaginar un mundo en el que hubiera otro cuerpo, o yo estuviera conectado con otro cuerpo, de modo que lo que le pasara al otro cuerpo yo lo sintiera. Vamos a suponer que le dan un martillazo a ese otro cuerpo, a esa otra mano, y yo soy el que siente el dolor. Eso sería perfectamente posible. Entonces mi yo alcanzaría hasta el otro cuerpo. Es contingente el que estemos ligados a un cuerpo, o que el yo esté configurado en relación con un cuerpo, ¿sí? Porque lógicamente podría haber sido diferente. Entonces, ¿hasta dónde llega mi yo? Bueno, llega hasta donde llega mi lenguaje, ese lenguaje que dice Wittgenstein que solo yo puedo entender. En la sección siguiente, a 5.62, dice que el mundo es mi mundo, se muestra en que los límites del lenguaje, y entre paréntesis dice, del único lenguaje que conozco, denotan los límites de mi mundo. Esto del único lenguaje que conozco ha sido traducido también como del lenguaje que solo yo conozco, ¿sí? Pero en realidad este problema de traducción es secundario, no tiene mayor importancia. Una vez que entendemos que este lenguaje de la primera persona puede ser entendido como el único lenguaje que realmente conozco o el lenguaje que yo conozco, no hay ningún problema con la traducción, ¿sí? No importa qué traducción se haga, porque ha habido controversias a esto, porque se dice que la frase en alemán es ambigua, pero realmente es irrelevante. Entonces, este lenguaje que solo yo conozco es el que marca los límites de mi yo, ¿sí? Hasta ahí llego. Los límites de mi mundo, por lo tanto, denotan, significan, marcan, están marcados por los límites de mi lenguaje. Ahora, Wittgenstein esto no lo compromete ni con la existencia de una sustancia, porque ya vimos que no es el caso, ni con el misterio, ni con la subjetivización del mundo. Que el mundo es mi mundo, no me compromete con la idea de un yo, sino simplemente con la idea de un mundo acotado desde un punto particular que está conectado con mi cuerpo, ¿sí?
Wittgenstein expresa esto de manera contundente en la sección 5.64. Es decir, yo ocupo un lugar importante, es cierto, un lugar único, ¿sí? Insustituible, irreemplazable, inocupable por otras personas. Pero esto no significa, como en el caso del idealismo, que entonces mis objetos de experiencia sean míos, privados, en algún sentido espurio inaceptable. Aquí se ve cómo el solipsismo estrictamente desarrollado coincide con el realismo puro, porque estos objetos que son los objetos de mi mundo son también los objetos del mundo de los otros yoes. El mundo es el mismo para todos. Y esto también lo recoge Wittgenstein en 5.63, ¿sí? Cuando él dice que yo soy el microcosmos, él lo que está diciendo es no solo que yo reflejo el mundo como a la manera de las mónadas de Leibniz, sino que lo que pasa conmigo pasa exactamente con todos los demás. Todos los yoes son microcosmos, porque lo que pasa conmigo pasa con otros, un poco como lo expresa él de modo no metafórico en las observaciones filosóficas. Si cuando yo uso el pronombre personal o los verbos en ese tiempo, en esa persona, de manera legítima y significativa, ocupo el centro del lenguaje. Pero es como una estafeta. Una vez que yo hablé, otra persona quiere hablar, le paso la estafeta y entonces él se vuelve alguien distinto para mí y él ocupa el centro del lenguaje. Y cuando otra persona habla, se ocupa el centro del lenguaje y ese rol nos lo estamos pasando todos. Nada de eso nos compromete con sustancias misteriosas ni con estados incomprensibles. Entonces, aunque yo puedo hablar de mi mundo, los objetos de mi experiencia son los objetos compartidos de todos los demás. Solamente que como no estamos hablando de asuntos empíricos y no nos interesa el fenómeno de la comunicación, ni la transmisión de pensamientos, ni nada, simplemente hablamos desde el punto de vista del yo. Wittgenstein está en este sentido hablando por todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Esta es la explicación de la lógica de la experiencia explicada en sus rasgos abstractos, porque tomamos como plataforma a la lógica. Y así estas dos vías se complementan. Ahora, lo interesante del solipsismo es no solamente, obviamente, el tema del yo, un tema que ha permeado a la filosofía, pues, por lo menos así claramente desde el Fedón de Platón hasta nuestros días. Pero lo que es realmente importante, pienso yo, es la conexión con la ética. De nuevo, Wittgenstein no está interesado en los sistemas morales, los sistemas de conducta establecidos en tal o cual sociedad, tal o cual cultura, porque esos son asuntos empíricos. Realmente lo interesante de la ética surge con la idea del carácter único de mi existencia, ¿sí? Del carácter irrepetible, porque la conciencia como dice Wittgenstein, la conciencia de la unicidad de mi vida me lleva a la idea de querer actuar bien, ¿sí? De querer conducirme de manera moralmente correcta. Pero moralmente no me remite a sistemas que de hecho se han dado, sistemas de conducta, reglas de conducta que de hecho se han dado. No, me remite simplemente a los mandatos de mi conciencia moral. La ética del Tractatus es una ética solipsista. No es, por lo tanto, una ética de reglas, ni es transmitible, porque así como mi dolor no es transmisible, no lo pueden tener otros y solamente yo lo puedo expresar. Los mandatos de mi conciencia moral son los que me sirven a mí, ¿sí? Son los que me configuran mi existencia. El mundo es independiente de mi voluntad, porque estos objetos son los objetos con los que yo lidio, interactúo, son los objetos de la realidad y son los de todo mundo. Yo no puedo modificar el mundo, pero a través de mi conducta moral sí puedo modificar yo, me puedo automodificar. Ahora, yo no soy una sustancia especial, soy el mundo acotado
desde una perspectiva particular. Esto es realmente el yo, contingentemente conectado con el cuerpo, aunque marcado de manera esencial por el lenguaje. Yo llego hasta donde mi uso en primera persona llega, ¿sí? Ahora, que de hecho esto esté conectado por razones causales con mi cuerpo, eso es algo interesante, pero secundario, ¿sí? El yo no se encuentra allí, y esto da una idea de cuán errados pueden estar muchos programas filosóficos, empezando desde luego por Descartes, que buscaba el yo en la glándula pineal y ahora lo buscan en la sinapsis o en el sistema nervioso central o como sea, o en alguna sección de la corteza cerebral o lo que sea. Entonces, no es eso lo que es un programa, digamos, fundado en la lógica y en la lógica de la primera persona. No va por ahí. Entonces, el interés del solipsismo culmina en las consideraciones acerca de la bondad moral, ¿sí? Acuérdense que Wittgenstein dice en los notebooks, en los cuadernos de 1914-16, establece allí una conexión gramatical, podríamos llamarla, entre la moralidad y la religión. La voz de la conciencia es la voz de Dios y los mandatos divinos se acatan. No estoy haciendo desde luego proselitismo ni mucho menos por ninguna religión, es una conexión conceptual entre conciencia moral y Dios, ¿sí? Ahora, los valores, lo que es importante, lo que tiene valor, eso no forma parte del mundo. Nosotros ya vimos, cuando vimos el atomismo lógico, que el mundo se compone de hechos y los hechos son exactamente del mismo valor, son neutros, no tienen valor. Es porque el mundo es mi mundo que aparecen las evaluaciones. O sea, las evaluaciones, los valores aparecen con el sujeto. Ahora, el sujeto no es una sustancia, es simplemente un límite de la realidad. Es el mundo, como dije, acotado, delineado desde un punto de vista particular, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de Wittgenstein, y aquí no podemos emplear más que metáforas, la vida buena, la vida moralmente correcta, desemboca en la felicidad, que de nuevo no es la felicidad empírica. La vida moral no es la que se traduce en aceptación de reglas de conducta establecidas por comunidades, por la comunidad en la que nos tocó vivir, sino por esos mandatos que nosotros, a la manera de Kant, nos damos, ¿no? Como piensa Kant, la conciencia se da a sí mismo sus reglas a seguir, y estas son ineludibles. Seguir estas reglas de moralidad, que en realidad no son reglas, ¿sí? Porque no son transmisibles y no son compartibles, sirven para mí, para que yo configure mi existencia. Estas reglas hacen de mi vida algo bueno o malo, placentero o no placentero, pero no placentero en un sentido empírico. Wittgenstein no está ni mucho menos promoviendo una ética hedonista, ni nada que se le parezca, utilitarista o consecuencialista, nada de eso. Las buenas acciones son las que me dejan tranquilo, las que me hacen sentir bien porque hice lo que yo debía hacer independientemente de las consecuencias. Y aquí no podemos más que recurrir a metáforas. La vida del hombre bueno, la vida del hombre feliz es más grande, más ancha que la vida del hombre infeliz, ¿sí? Esto está, como ustedes saben, presentado en las últimas secciones en la 6.43, ¿no? Yo no puedo modificar el mundo, es cierto, pero sí puedo modificar ciertas cosas como mi cuerpo, porque está sometido a mi voluntad. Entonces, yo puedo actuar libremente, puesto que actúo a través del cuerpo y el cuerpo lo controla mi voluntad. Entonces, yo soy el sujeto responsable. Sobre mí, sobre quien recaen los epítetos de bueno o malo, si actúe correctamente, indebidamente, etcétera, sobre el sujeto. De nuevo, no un sujeto metafísico incognoscible, sino este límite del mundo que opera a través de un cuerpo. Entonces,
dado que soy un límite y la acción moral tiene algún efecto en mí, y no puedo yo alterar el mundo, porque el mundo es independiente de mi voluntad, lo único que puedo modificar son los límites del mundo. Y así Wittgenstein dice hacia el final, dice, si la voluntad, en 6.43, si la voluntad buena o mala modifica el mundo, solo puede modificar los límites del mundo, no los hechos, no lo que puede expresarse por medio del lenguaje. Dicho brevemente, el mundo tiene que convertirse por completo en otro. Tiene que, por así decirlo, ensancharse o encogerse como un todo. Y lo único que podemos decir para distinguir es: el mundo de los felices es distinto del mundo de los infelices. O sea, no hay ninguna característica empírica por la cual podamos nosotros distinguir una vida moralmente buena, una vida actuada en concordancia con los mandatos de esa conciencia de otra. ¿Sí? El hombrosianismo, por así decirlo, es completamente errado. No podemos distinguir al hombre bueno por sus facciones, por sus gestos, por nada de eso, ¿sí? Inclusive ni siquiera por su conducta desde este punto de vista. En este sentido, la ética que Wittgenstein delinea, porque no es que la presente como un cuerpo de doctrina, no hay tal cosa. Esta ética es enteramente personal, incompartible, al igual que otras cosas. Y entonces podemos rescatar así la importancia del solipsismo y del solipsismo bien entendido. El solipsismo mal entendido, aunque había captado algo importante, lo había expresado mal y se había desviado hacia la búsqueda de una entidad inexistente, ¿sí? Una entidad completamente misteriosa y que nos deja sin entender cómo se conecta con el cuerpo y qué relación hay con la ética y con muchas cosas más. Pero hay algo del solipsismo que sí vale la pena rescatar. Es esta idea, como dije, del carácter único, incompartible, irrepetible de mi vida, etc. Y esto tiene además consecuencias también en otro terreno. Le permite a Wittgenstein dar cuenta de la muerte, por ejemplo, ¿sí? Es obvio que el concepto de muerte no es un concepto de experiencia. Nadie dice estoy muerto, no, eso no lo podemos decir, estoy inconsciente, no estoy aquí, cosas por el estilo. Eso no lo podemos decir literalmente. El concepto de muerte es un concepto de experiencia, es un concepto, empírico y no de experiencia personal, interna. No reportamos un estado de muerte. Decimos de alguien que está muerto por las manifestaciones que presenta, porque no se mueve, porque no se le dilata la pupila, porque no le late el corazón, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí Wittgenstein explica realmente cómo con la muerte, pues siendo yo el sujeto un límite del mundo, pues lo que pasa es que se borran esos límites. Con la muerte, dice Wittgenstein, el mundo no se transforma, sino que se acaba, termina. Esto lo podemos ver en 6.431. El mundo, dice, así pues con la muerte, el mundo no cambia, sino que llega a un término. La muerte evidentemente no es ningún acontecimiento de la vida, la muerte no se vive, no hay la experiencia de la muerte. Y estas reflexiones abstractas sobre el yo, sus estados, la lógica de las actitudes proposicionales, la ética, etcétera, permiten ponerle coto, ponerle un punto final a toda esta serie de barrabasadas y de tonterías respecto a la transformación después de la muerte, al cambio súbito de estatus y cosas por el estilo, que son simplemente pues creencias entre primitivas y tontas y perfectamente insostenibles desde el punto de vista de la lógica del lenguaje. Entonces Wittgenstein no le hace concesiones a nada ni a nadie. Extrae las conclusiones sistemáticamente de sus puntos de vista presentados en otros ámbitos de la filosofía, como es precisamente todas estas discusiones acerca del yo y sus estados. Entonces,
Creo que podemos sintetizar lo que hemos dicho de la manera siguiente. Hay un sentido en que el solipsismo es valioso, es un punto de vista, digamos, Wittgenstein pretendería decir correcto, más que valioso, es correcto, pretende expresar algo en lo que todos estamos de acuerdo, algo, sin embargo, que rebasa los límites de la significatividad, puesto que no podemos nosotros poner en palabras eso que queremos decir, porque cuando lo queremos decir, decimos cosas absurdas. Este aspecto correcto del solipsismo se manifiesta, se muestra, pero no se puede poner en palabras, no se puede enunciar, porque no podemos usar el lenguaje público para dar expresión a algo que es esencialmente personal o privado, en un sentido legítimo, digamos, único, ¿sí? Esto lo único que podemos hacer es darlo a entender a través de nuestras formas de lenguaje. Entonces, esto es recuperable, esto no compromete a Wittgenstein ni con la subjetividad del mundo, ni con la supresión de la realidad, ni de los otros yoes, porque él admite de entrada que lo que él está diciendo es lo que cualquier otro yo quisiera decir si conociera la lógica del lenguaje y supiera expresar con precisión lo que está expresado en el Tractatus, ¿sí? Entonces, hay esto, y estas reflexiones sobre la naturaleza última del yo como un límite del mundo, ¿sí? Desembocan en consideraciones acerca de la ética, una ética personal, una ética no de código, una ética no social. Las consideraciones en términos de consecuencias, beneficios, cálculos de bienestar y demás son completamente ajenas al Tractatus, porque no es eso lo que está en juego, no porque Wittgenstein sea indiferente a la moralidad pública, sino porque no era el tema de su libro simplemente. Estaba interesado en lo que la conciencia moral puede decir. Estas consideraciones aunadas a todas las otras reflexiones que vienen de la teoría pictórica muestran que el mundo es un mundo completamente desprovisto de valor, que las cosas allí se dan como no se dan, y eso es completamente indiferente, y que las evaluaciones y las apreciaciones entran con el sujeto. Esto es muy importante también por otras razones. Hay muchos intentos en filosofía, en teoría del conocimiento, de hablar de esquemas conceptuales y de el aparataje epistemológico del hombre, en el que dejan por completo de lado todo lo que tiene que ver con la voluntad y con la interacción con el punto de contacto del sujeto con el mundo, como si pudiéramos reducirnos a una mera contemplación del mundo sin evaluarlo al mismo tiempo, sin pronunciarnos sobre él. Eso Wittgenstein muestra que es una ilusión. Y hay muchos programas filosóficos, creo, que se derrumban si no se incorpora esta idea de acción vía el ejercicio libre de la voluntad. Entonces, con Wittgenstein me parece a mí que le sacamos provecho a estas reflexiones sobre temas tradicionalmente áridos, abstractos. Creo que echa luz sobre temas que son inclusive emocionalmente importantes, y creo que nos aclara mucho mejor lo que es nuestra posición en el mundo y cómo debemos enfrentarlo una vez que nos hemos aclarado, aunque sea mínimamente, la lógica de nuestro lenguaje, que es la lógica de la realidad. Muchas gracias.